Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX, primera emisión, y estamos en su espacio de entrevista. En esta oportunidad, como les anticipaba, este viernes 8 de enero del año 2016, nos acompaña el diputado Calixto Mejía. El diputado es miembro de la Comisión de Economía y de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad? Hablaremos del proceso de elección del fiscal general de la República, pero también hablaremos de las proyecciones legislativas para este año. Diputado, gracias por acompañarnos. Qué gusto volvernos a encontrar. Sí, es un gusto para mí también, Carlos. Qué bueno. Saludo a toda la ciudadanía y que estos minutos sean de mucho provecho. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Por qué desarrollar esta entrevista al cierre de la semana? El pasado martes 5 de enero la Comisión Política llega a un acuerdo para nombrar al abogado Douglas Meléndez como fiscal general de la República. Luego, el miércoles 6, en sesión plenaria extraordinaria, los diputados con 83 votos a favor y una abstención nombran al señor Meléndez como el nuevo fiscal general por los próximos 3 años. Además, hay otros temas que interesa discutir con el diputado Mejía, que en este caso son la elección de los concejales del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, y también hablaremos de titulares como la Procuraduría General de la República o titulares en la Procuraduría de los Derechos Humanos, que serán parte de la discusión en la Asamblea Legislativa en el transcurso de este año. También abordaremos otras temáticas vinculadas al trabajo que desarrolla el diputado Mejía en la Comisión de Economía, particularmente un debate, un proyecto de discusión que en su momento se realizó a finales del año pasado sobre la ley de remesas que está trabajando el Banco Central de Reserva. Esos y otros temas serán los que abordaremos en este su espacio de entrevista. Entonces, diputado, en primer aspecto, ya se ha nombrado fiscal general de la República el abogado Douglas Meléndez, y me gustaría que nos ampliara para la audiencia de TVX cuáles fueron los acuerdos generados entre los diversos grupos parlamentarios para nombrar al abogado Douglas Jiménez como nuevo fiscal general. Claro. Douglas Meléndez. Sí, Douglas Meléndez, sí. Bueno, la verdad es que me siento, y como FMLN nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de que elegimos a ese titular de una institución que es vital, según lo establece nuestra Constitución de la República, que, como ya tú lo dijiste, es el fiscal general de la República, ¿no? El licenciado Douglas Meléndez, así es, que fue uno de los 73 profesionales del derecho que la subcomisión que se conformó en la Asamblea como acuerdo de la Comisión Política para que realizara todas las entrevistas y realizara todo el procedimiento, principalmente las entrevistas a todos estos profesionales. Y que finalmente fuera él la persona que obtuvo el consenso. Pero el consenso se obtuvo a partir, digamos, de la trayectoria. Y no es que los demás profesionales no tuvieran una trayectoria positiva, sino más bien que, digamos, no se encontró ningún inconveniente con él, no solo en las entrevistas, sino en su historial también, y que por lo menos y que está sumamente comprometido con enfrentar los desafíos que tiene el país desde el ángulo de la Constitución y de la ley de la Fiscalía General de la República. Quisiera aquí hacer mención que el artículo 193 de nuestra Constitución, ¿verdad?, le da a este titular 11 responsabilidades fundamentales. No las voy a leer las 11, pero sí, todas son importantes, ¿no? Sin lugar a duda, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil es una de ellas, sí, así como defender los intereses del Estado y de la sociedad, entre otras, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que le hemos dado como Asamblea Legislativa y nosotros como grupo parlamentario del FMLN, como parte de la Asamblea que somos, le hemos dado certeza al país, ¿verdad?, al elegir a este titular. Y, digamos, se trata de que desde lo que le corresponde a él, sin lugar a duda, tiene un alto compromiso con la gobernabilidad. La gobernabilidad que, por ejemplo, pasa en este caso por enfrentar desde su competencia, insisto en eso, pues, porque sí, desde su competencia que la Constitución y la ley le da, enfrentar al crimen organizado, al crimen de cuello blanco, al narcotráfico, de enfrentar la delincuencia en general, las extorsiones y los demás delitos. Pero hago mención de estos porque hay que recordar que la ciudadanía, uno de los
grandes problemas que resiente actualmente es justamente el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, este titular tiene esta gran responsabilidad y por otro lado, combatir la impunidad. La impunidad y una cosa que él lo ha dicho, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, es combatir la corrupción, ¿verdad? Así es de que hemos dado un paso importante a inicio de año para el país como Asamblea Legislativa. Me gustaría que ampliáramos un poco más la discusión sobre el nombramiento del abogado Douglas Meléndez, o la corrección de Jiménez de Douglas Meléndez, sobre como titular de la Fiscalía General de la República. Y quiero tomar un aspecto para tener su valoración, diputado Mejía, es 83 votos a favor, una abstención. La abstención fue del diputado Johnny Wright. En su valoración o él en su razonamiento de por qué se abstuvo menciona que el proceso a su criterio fue poco transparente e irregular en sus procedimientos y que mencionaba que se dio un dictamen antes del informe de la subcomisión. ¿Cuál es su valoración ante estas declaraciones o cuál es la valoración que tiene el grupo parlamentario del FMLN ante la abstención del diputado Wright? Sí. Yo creí francamente que el diputado Johnny iba a hacer otras argumentaciones, el por qué él se abstenía de votar por Douglas, ¿no? Por el fiscal. Pero al escuchar su intervención en casi 5 minutos, si mal no recuerdo, pues en realidad no se le encuentra sustancia cuando él, por ejemplo, se refirió a que no había sido un proceso transparente. Fue un proceso no solo de días, sino de semanas y hasta de meses. Y todo el proceso que se realizó en la Asamblea Legislativa fue ante la opinión pública, sí, ante cámaras, ante la opinión pública, ¿no? Y entonces fue conocido que se conformó una comisión que le presentó un informe a la Comisión Política. En base a eso, la Comisión Política abordó el tema y luego se coincidió en el fiscal que fue electo, ya electo, el fiscal actual, pues. Entonces, por lo tanto, no se siente, yo no le siento fundamentación a la argumentación que él expresó de que no fue un proceso transparente. Sin lugar a duda es un reflejo de las contradicciones que tiene la fuerza política, en este caso Arena, a la que él pertenece, ¿no? Bueno, pero eso son, o sea, tanto lo que él dijo como esas contradicciones que tienen ellos en su interior son problemas de ellos y respetamos. Yo respeto mucho la argumentación que él dio, no la compartimos, ¿verdad? Pero sí refleja las profundas divisiones, contradicciones que tiene Arena. Con el nombramiento del nuevo fiscal general y que tiene mucho trabajo por delante en los próximos 3 años, ¿hay expectativas en particular que tiene el grupo parlamentario del FMLN? Es decir, en este proceso de acuerdo, de búsqueda de consensos con los diversos grupos parlamentarios, ¿hay puntos particulares que el FMLN dijo, estos son los puntos que queremos para que la persona que esté al frente de la Fiscalía General de la República desarrolle con cierta inmediatez, considerando de que los medios de comunicación, los partidos políticos, la opinión pública, pues va a estar a la expectativa del trabajo que desarrolle la Fiscalía General? ¿Hay aspectos que son prioritarios para el grupo parlamentario del FMLN? Bueno, sin lugar a duda, y por eso hice mención del tema constitucional, porque el licenciado Meléndez, el fiscal, de esto no puede salirse, ¿va? De la Constitución de la República. Lo mismo que de la ley orgánica, de la ley de la Fiscalía General de la República y de otros cuerpos de leyes que le dan funciones a la Fiscalía General de la República. Dicho esto, digamos, hacer mención de un punto que para nosotros es vital, igual creo no solo para el FMLN, sino para todo el país, que es el tema de la gobernabilidad, ¿verdad? Y que un funcionario como el fiscal esté comprometido con que el país avance, que no se detenga, sino que siga avanzando por el rumbo positivo que lleva, por ejemplo, en materia económica. Pero bueno, aquí estamos hablando del tema del área de su competencia como fiscal, pero que esté comprometido con la gobernabilidad, no solo para el FMLN, sino creo que para los distintos sectores de la vida económica, social en el país. Eso es vital, para que el país siga avanzando en su proceso democrático que esté en marcha. Y por otro lado, sin lugar a duda, por ejemplo, nosotros creemos que el fiscal general debe, sin lugar a duda, investigar todos aquellos casos de corrupción que se han generado, por ejemplo, voy a decirlo, en las administraciones del 2009 para atrás, ¿verdad? Y también del 2009 en adelante, porque en esto
digamos, lo que aparezca que riñe con la ley debe de investigarse, ¿no? Y digo así, venga de donde venga, ¿no? Pero hablo del 2009 para atrás porque, por ejemplo, este libro, ¿no? Que tal vez la opinión pública cuando está escuchando, tú te acordarás que el jefe de fracción del Partido Arena lo arrojó en una de las últimas plenarias en la Asamblea. Aquí está reflejado todos los casos de corrupción que se han generado en las administraciones de Arena y que le han impedido a los salvadoreños y salvadoreñas que alrededor de 37, tal como lo dice el estudio, 37.112 millones de dólares fueron a parar a las manos de la corrupción en los 20 años de Arena. Eso es una cosa impresionante. Yo sostengo de que el país sería otro en términos positivos, la pobreza sería mucho menor, la inseguridad sería mucho menor, es decir, los índices de desarrollo humano en el país positivamente serían mucho más altos si todo ese recurso tuyo, mío, de los salvadoreños y salvadoreñas, no hubieran ido a parar a las manos de la corrupción. Entonces, sin lugar a duda, este desafío que tiene la Fiscalía, el fiscal en esa materia es grande. Actualmente, pues sabemos, toda la ciudadanía conoce que está en pleno desarrollo el proceso contra el actual presidente honorario del Partido Arena, expresidente de la República, el licenciado Francisco Flores Pérez, ¿verdad? Y que todo mundo esperamos que se haga justicia, y creo que en buen momento también se ha electo el fiscal para que ese caso sea como, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Aunque ya quizás en su fase final, pero sea como uno de los primeros casos que, digamos, le muestre a la ciudadanía que hay un nuevo titular que, voy a decirlo así, que va con todo en contra de la corrupción. Pasemos ahora, diputado, al proceso que está también en debate, el proceso de elección de los concejales del Pleno del CNJ. En este momento, ¿cómo se encuentra el proceso de negociación entre los grupos parlamentarios? ¿Hay una expectativa que en los próximos días se pueda tener nombramientos? Sí, la verdad es que inclusive hoy en la mañana creo que había reunión de la subcomisión que para ello se ha conformado. Entiendo que ya realizaron las distintas entrevistas y nosotros esperaríamos que en los próximos días se concrete el acuerdo, ¿no? El acuerdo, y esperamos de consenso para elegir a los magistrados del CNJ. Había ya un acuerdo básico, ojalá las contradicciones al interior de Arena no impacten pues y no alarguen el proceso de elección de estos titulares del CNJ, que es necesario también para la justicia, para todo lo que corresponde a la formación de los jueces y todo esto, ¿no? Lo mismo que para la Procuraduría General de la República, sí, que están las entrevistas en marcha, en camino, y que sin lugar a dudas esperamos que sean de las próximas decisiones que pronto tomemos como Asamblea Legislativa. Tenemos que hacer la primera pausa, diputado, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de las perspectivas del trabajo de las comisiones de Economía y la Comisión Financiera, en la cual usted es parte, y algunos de los proyectos de ley o algunas discusiones, ¿no?, que se estarán desarrollando en este 2016, si le parece. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos a nuestro espacio de entrevista. Está con nosotros el diputado Calixto Mejía, miembro del FMLN y también de las comisiones de Economía y Finanzas. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en su espacio de entrevista este viernes 8 de enero del año 2016. Me acompaña el diputado Calixto Mejía, diputado del grupo parlamentario del FMLN, y estamos haciendo, en el tema de entrevista, estamos abordando la elección del fiscal general de la República, pero también de las proyecciones legislativas. Ya en la primera parte pues hablamos del nombramiento del nuevo fiscal general de la República, y ahora hablaremos un poco de las proyecciones legislativas, diputado, respecto a la Comisión de Economía y la Comisión Financiera, comisiones en las cuales usted se desempeña. Y me gustaría ver algunos temas de trabajo que vienen para el 2016 o que ya estarán en discusión de ambas comisiones. El primero es el anteproyecto de ley de turismo accesible. Entiendo que este anteproyecto de ley entró a la Asamblea Legislativa en noviembre del 2013 a la Comisión de Medio Ambiente, pero luego pasó a estudio de la Comisión de Economía a mediados del año pasado. En ese caso me gustaría saber ¿en qué momento se encuentra el debate de este proyecto de ley de turismo accesible y a qué nos referimos con este término de turismo accesible, diputado? ¿Cómo no? Bueno, primero decir que en realidad estas dos comisiones terminamos el año, pienso, ¿no?,
como parte de la Asamblea Legislativa, dándole, al igual que otras comisiones de la Asamblea, muy buenos resultados al país, ¿verdad? Y claro, viene la agenda de este próximo año. Este tema al que te referís, el turismo accesible, en realidad ha sido mocionado por un profesional discapacitado, ¿no? Gerardo Schonenberg. Schonenberg, ¿sí? Y entonces que tiene a la base el hecho de cómo ir generando, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Toda una transformación digamos, en la infraestructura que tenemos, en la infraestructura pública que tenemos como país, ¿verdad? Y yo creo que eso está relacionado con una transformación cultural que tenemos que ir haciendo, seguir avanzando, porque hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando, en este caso de manera particular, para que los hombres y mujeres nacionales y extranjeros que tengan algún tipo de discapacidad, pues puedan gozar, lo voy a decir de esta manera, puedan gozar, puedan tener las condiciones para gozar de un disfrute pleno, ¿verdad? En el marco del campo del turismo, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con el campo de turismo, ¿no? Entonces, no solo el FMLN, sino otros grupos parlamentarios han tenido ya también conversaciones sobre ese tema y sobre otros temas relacionados siempre con el campo de turismo, con el ministro Duarte, dicho sea de paso, está haciendo un muy buen trabajo en el ministerio. Y entonces él nos ha mencionado que están trabajando un proyecto que van a llevar pronto a la Asamblea Legislativa de una nueva ley de turismo, ¿verdad? Donde el tema del turismo accesible sea parte de eso. Okay. Pienso yo, esta es una opinión más personal que estoy dando, ¿no? Sea parte de eso para evitar la dispersión de leyes relacionadas y entonces que eso también nos ayude a que el país siga avanzando en también ser generador de más turismo, hay que decirlo, ¿no? Recientemente escuchamos de un estudio, ¿no? Digámoslo así, de un estudio en el cual nos ubica en una posición en América Latina, si mal no recuerdo, de ser el 7º país en el orden, de manera positiva, pues, que somos destino de turismo y no solo para América Latina, sino para el mundo. Y eso tiene que ver con el tema económico, porque eso tiene que ver con aspectos que ayudan a la micro, la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa también. Nos genera divisas también para el país. Por lo tanto, seguir avanzando en eso, seguir contribuyendo como Asamblea Legislativa para que las autoridades que les corresponde ejecutivamente este campo, que es el Ministerio de Turismo y otras entidades relacionadas, pues contribuyan, ejerzan su papel y sigamos avanzando de manera positiva. Ahora me gustaría que hablemos de otro proyecto de ley que está en discusión y que se va conformando hacia una próxima aprobación o discusión en el Pleno Legislativo, que es el proyecto de ley para el sector artesanal. Entiendo que en este momento se encuentra un proceso de configuración de un equipo de trabajo técnico entre parlamentarios, entre miembros de CONAMIPE, entre Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo, entre otros, para promover una ley que incentive, ¿no?, el respaldo al sector artesanal. Coméntanos cómo se encuentra esta discusión. Bueno, cada vez que hablamos de esta parte, ¿no?, al igual del punto concreto que abordamos hace un momento, en realidad estamos hablando de un segmento del sector poblacional y productivo del país sumamente importante y que son micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que recordar que en las economías de nuestros países, y el nuestro no es la excepción, los que más empleo generan son las micro, las pequeñas y las medianas empresas, sin despreciar la cantidad de empleos que generan los grandes empresarios, las grandes empresas, pero en las micro, pequeñas y medianas es donde está el mayor universo de empleos directos e indirectos que se genera. Por lo tanto, es legislar, construir una legislación moderna, porque hay una ley, pero bien desfasada, moderna, para incentivar a que quienes se dedican a la producción artesanal de artesanías, eso es todo un debate, pero te voy a decir de esta manera, de artesanías en sus distintos campos, en todo el país, puedan tener una legislación que permita que se desarrollen de manera positiva, ¿no? Hay países que son fuertes en esto, como Colombia,
entiendo que México, Perú creo también y Chile, digamos que tienen legislaciones avanzadas de cómo apoyar ese sector, porque eso tiene que ver con fuentes de empleo. Entonces, y eso tiene que ver con ingresos para esas familias y también para el país. Por lo tanto, yo esperaría que en los primeros 3-4 meses del año podamos tener una nueva ley para este sector, lo cual sería otro paso muy importante que estaríamos dando. Y antes de la aprobación, ¿continúan las discusiones con los grupos artesanales organizados, las consultas? ¿Cómo está esa situación? Claro, las instituciones, como lo mencionaste hace un momento, tienen toda una interlocución bien positiva, ¿no? Como parte de la política de nuestro presidente Salvador y Óscar, que todas las instituciones, todos los ministerios tienen mecanismos y espacios de diálogo. Entonces, por lo tanto, instancias como CONAMIPE, Ministerio de Economía, pues, CONAMIPE, el Ministerio de Turismo, tienen un nivel de interlocución con la gente que está viviendo a diario y trabajando, sí. Están asociados, hay mesas que se han ido creando para eso, en lo ancho y largo del país, son varias mesas que existen sobre este tema de artesanos, y entonces con ellos y ellas es que vamos a construir ese proyecto de ley para que cuando finalmente se haya abordado el articulado en la comisión y luego llegue al pleno legislativo, ya lleve toda la consulta y ojalá la mayoría de las opiniones de la gente que vive a diario de este giro, digámoslo de esa manera. Haciendo la transición ahora a las actividades de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, lo mencionaba en la introducción, en el contexto de la entrevista, que desde el año pasado hay una discusión o un proyecto de ley que está trabajando el Banco Central de Reserva de proyecto de ley de remesas. Sí. ¿Cómo se encuentra en este momento esta discusión? ¿Todavía está, por decirle un término, en el congelador o en este año, en los primeros meses de este año, se va a reactivar el debate sobre un proyecto de ley de remesas, considerando el presidente del Banco Central de Reserva estuvo con nosotros en la última semana del 2015 y nos comentaba la importancia que tiene el flujo de las remesas, que asciende a más de 3.800 millones de dólares para el 2015. Entonces, sí. ¿Cómo va la discusión sobre un proyecto de ley y el énfasis, ¿no?, en términos generales, a que iría un proyecto de ley de este tipo? Sí. Mira, hemos tenido conocimiento, porque hemos conversado, ¿no?, con el presidente del BCR, es muy abierto el funcionario, ¿no?, el titular, y habla también con diputados de otras fracciones, y justamente nos ha mencionado lo que tú acabas de decir. Están trabajando ese proyecto de ley y que lo van a enviar en algún tiempo a la Asamblea Legislativa, ¿no? El tema de remesas tiene dos grandes campos. Ese que estamos hablando ahorita, que tiene que ver con un poco el asegurar que el dinero bueno, lo voy a decir de esta manera, que el dinero bueno no se mezcle con dinero sucio y mal habido, de lavado de dinero y de narcotráfico. Es decir, que el dinero que nos envían nuestros compatriotas, que le envían nuestros compatriotas de Estados Unidos, en su mayoría, aunque también de otras partes del mundo, a sus familiares acá, los mecanismos que se utilizan para el movimiento de esas remesas estén libres de que hagan uso del narcotráfico, el lavado de dinero en esto, ¿no? Entonces, esto te había dicho el presidente del Banco Central de Reserva, que son temas que están trabajando con con la instancia respectiva del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Reserva Federal, creo que es. Bueno, pero las instancias respectivas del gobierno de los Estados Unidos. Pero esa es una. Y el otro punto que sí ya hay un expediente en la Asamblea que tiene que ver con cómo las remesas, garantizando que la familia que lo recibe es la legítima tenedora de esas remesas, pero cómo el país puede generar un tipo de estímulo y mecanismos para que algún recurso de esas remesas nuestros compatriotas puedan invertirlo productivamente en la economía. Esa es otra área que también sobre eso sí se está abordando en la Asamblea. Y hay dos temas que quiero mencionarte, no sé si tenías otro en lista, de la Comisión Financiera. Había uno, pero el que tenía en mente es sobre la propuesta de declaración patrimonial,
que entiendo el debate está, o se planteó en noviembre del año pasado. ¿Del historial laboral o del historial en la que tiene que ver al ¿cuál? patrimonio. Si el patrimonio es entre 100.000 o 300.000, no sé si esta discusión todavía está o se mantiene, Sí, se quedó solo en un debate. Me agarras en curva en ese punto porque no recuerdo que haya un expediente al respecto. Lo que sí puedo decirte que en la comisión hay 2 expedientes que con seguridad los vamos a retomar prontamente. Uno es el tema de las tarjetas de crédito. Okay. Las comisiones que nos cobran a quienes tenemos tarjetas de crédito, ¿no? Que en eso tenemos que profundizar con los sectores relacionados. Sin lugar a duda, Avanza o las cooperativas, sin lugar a duda el gobierno, pues las instituciones del gobierno relacionadas, la Superintendencia del Sistema Financiero y también el Banco Central de Reserva, porque hay que trabajar, por ejemplo, el tema de comisiones que cobran. Cobran a los salvadoreños y salvadoreñas que hacen uso de las tarjetas de crédito, tema 2, y el tema de la usura. Okay. Ese es otro gran tema, Carlos, el tema de la, ya me emocioné, pero bueno, ese es otro gran tema, el tema de la ley contra la usura, que ya existe, pues, reformarla, de tal manera que ver cómo reducimos esa cosa que existe en la cotidianidad, en lo ancho y largo del país, en distintos puntos, que es el tema de la usura. Pues. Sí. Lo que le cobran a muchos salvadoreños y salvadoreñas que pues sí, que piden préstamos en esos mecanismos de gente que presta dinero, es una cosa tremenda lo que le cobran a quien presta. Pero bueno, ese es un punto que también lo tenemos ahí como agenda en la Comisión Financiera. Como verás, son temas importantes, ¿no? Y en la perspectiva con los diferentes grupos parlamentarios sobre el tema de crédito, de tarjetas de crédito y la usura, ¿cómo está la medición de las reacciones de los grupos parlamentarios? ¿Ve usted la expectativa de lograr algún tipo de acuerdo sobre eso? Fíjate que yo debo aquí reconocer que el presidente de la comisión, el diputado Francis Sablas, tiene sobre este tema y sobre otros una posición bien proactiva, ¿no? Bien proactiva, positiva, no solo de que se agenden, sino que se discutan y se aborden. Y nosotros esperaríamos que temas como la fracción de oposición también del Partido Arena, pues lo vea como un punto de encuentro, de coincidencia, de trabajarlo, y si hay que hacer algún tipo de reformas a la ley, que las hagamos para beneficiar a los salvadoreños y salvadoreñas. Perfecto, el tiempo se nos ha agotado. Gracias, diputado Mejía, por habernos acompañado, y espero que pueda en el transcurso de este año seguirnos acompañando y contarnos la actualidad de la Comisión de Economía en la Asamblea Legislativa. Cuando guste, estamos a la orden. Gracias, muy amable, gracias por habernos acompañado. Fue el diputado Calixto Mejía, diputado del FMLN y miembro de la Comisión de Economía y de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más información. Forma TVX, primera emisión. Regresamos.